Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Muy bien, pregunta así, ¿no tienen dudas de lo que les dejé? Bueno, del experimento. ¿No hay dudas? Bueno, entonces, por otro lado, ¿quién investigó algo sobre lo que les dejé del disparo del SCR? Yo investigué un poco, profe. ¿Qué nos podrías decir? ¿Algo preparado o algo al menos platicado que nos pudieras decir? Pues platicado. Es ver, rápido, es poco. Encontré dime. que el circuito tiene Sí. 3 resistencias. Va a ser una resistencia que va a limitar la corriente en el circuito y vamos Perfecto. a tener una resistencia variable. Y la tercera va a ser la de carga que comúnmente conocemos. La resistencia, la variable es la que va a efectuar o va a activar el disparo. Y dependiendo de el semiciclo positivo, dependiendo dónde lo disparemos, vamos a tener una cierta potencia. Por ejemplo, encontré que si lo disparamos entre 0 y 90 grados, va a producir que vamos a conducir durante 180 grados. Entonces aquí se va a suministrar la máxima potencia en la carga. Y si lo disparamos cerca del pico, que serían los 90 grados, va a conducir durante esos 90 grados. Entonces va a ser menos potencia. Nuevamente, para que haya máxima potencia, ¿dónde se debe de disparar? Entre de 0 grados a menos de los 90, y si lo disparamos ya a los 90, ya la potencia va a ser menor. Exacto. Si nosotros lo disparamos todavía arriba de 90, pues menos potencia, ¿sí me doy a entender? Entonces, si lo disparas desde el principio es la máxima potencia. Y después para la derecha, pues ya la potencia empieza a disminuir. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Y de hecho, también encontré que para desactivarlo, tenemos que dispararlo cuando el semiciclo es negativo. Pues sí, no es necesario. Ahorita lo vamos a platicar. Para apagar a un SCR, ya lo habíamos comentado un poquito. No sé si se acuerdan cómo apagar a un SCR. Apagarlo, no encenderlo. ¿Cómo lo apagaríamos? Si llamamos ese proceso apagar, por cierto. Pero ahorita lo platicamos más adelante. ¿Darlo en la fuente? ¿O darle un voltaje negativo? Una es, perdón, repite. ¿Darle un voltaje negativo? Ese ya es exagerar. Bueno, en la desconectarlo. compuerta, en primer lugar, la compuerta ya no tiene control en el SCR tradicional. Una vez que se dispara ya no se ocupa para nada, no lo puedes apagar por la compuerta. Por lo tanto, ¿cómo apagarías al SCR? Hay dos formas, ¿no? Que fue la que nos dijo usted, prof. Ajá, dime. ¿Cuáles serían? Una forma que es la menos eficiente sería abrir el circuito Exacto. donde está la carga, y la otra que es cortocircuitar el ánodo con el cátodo. Eso es. Son los dos métodos que tenemos. Entonces, piensen en la corriente alterna. Piensen en la corriente alterna. La pregunta es, en un momento del tiempo, ¿la corriente alterna baja a 0 volts? Es decir, como si fuera un corto, ¿sí o no? Sí. La corriente alterna. Sí. Entonces, en ese momento se apaga el dispositivo, me doy a entender, un poco antes. Cuando no haya corriente de sostenimiento, se apaga. No es necesariamente que llegue a 0 el voltaje, sino con el simple hecho de que la corriente disminuya por abajo de ¿qué? De la corriente IH, la corriente de sostenimiento, entonces se apaga. Entonces, ¿cada cuándo se apaga un SCR? Si lo aplicamos en corriente alterna de 60 Hz. ¿Cada cuándo?
Bueno, yo de lo que investigué, profe, supuestamente se apaga al llegar alrededor de los 10 miliamperios. Ya le estás dando un valor. No, es menor, fíjate que es menor, ¿eh? Pero bueno, depende del SCR. Si hablamos de corriente, ¿está claro? Sí. Pero no, si hablamos de señal sinusoidal alterna, ¿cada cuándo? Estoy preguntando cada cuándo, quiere decir que tiene que ver con el tiempo. ¿Sí me doy a entender? Entonces aquí está, voy a hacerlo el dibujito. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Te voy a disparar SCR desde cero. Y una vez te disparo desde cero. ¿Qué quiere decir eso? ¿En dónde vas a poner el pulso de corriente de la compuerta? ¿En qué valor lo pones? En el tiempo. Estoy hablando del tiempo, ¿ok? En el eje, ¿cómo se llama? Horizontal, tiempo. La corriente de la compuerta, para que se dispare desde siempre, ¿en dónde la pones? El pulsito de corriente, ¿en dónde se lo pones? Aquí, ¿no? Desde 0 segundos. Aquí va a estar el pulsito de corriente. Lo estoy poniendo cuadradito. ¡Pum! Le doy el pulso y ¿qué va a pasar cuando inicia la corriente alterna? Va a empezar a conducir. Todo el tiempo lo va a conducir. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue aquí a 0 o un poquito antes de 0? ¿Qué va a pasar con el dispositivo? El SCR. Va a dejar de conducir. Va a dejar de conducir. Todo el semiciclo negativo no lo conduce. No lo conduce porque ya se apagó. Y aunque yo le pusiera pulsos, pues él no les hace caso. Dice, no, yo estoy polarizado ¿en qué? ¿En qué polarización estoy cuando viene el semiciclo negativo? En inversa. En inversa. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? No conduce. Para que vuelva a conducir, ¿qué debe de pasar? En primer lugar, ¿cómo debe estar polarizado? Directa. En directa. En directa. Y además, ¿qué debe de pasar? Tener el pulso. Tener un Fuerza. pulso. ¿En dónde debes de poner el pulso? En la compuerta en gate. En la compuerta. ¿Qué tipo de pulso? De corriente. Corriente. Vuelves a poner el pulsito y otra vez que conduce. Sí. Entonces, ¿se apaga cuándo? Cuando cruza, ¿por qué? Por Semiciclo 0. negativo. O en el semiciclo negativo permanece apagado, sí es cierto. Yo tengo simulada la situación que comentó el compañero con el potenciómetro. Bueno, la resistencia variable. No sé si gusta que... Ahorita lo comentamos, ¿no? Ya nada más Sí, para claro. cerrar esta parte, ¿te parece? Y sí, Sí, me claro. gustaría que lo platicaras, ¿no? Permíteme un segundito. Ya nada más para cerrar esta parte y tratemos de entender. Entonces, yo la pregunta que hice, ¿cuál fue, compañeros? Hace ratitito, a ver si alguien me hizo caso, como dicen por ahí. ¿Cada cuándo se apaga el dispositivo? Díganme, el SCR, en este caso. En los ¿Cada ciclos cuándo? negativos. Pero cuando inicia, sí me doy a entender, aquí, ¿verdad? ¿Y dónde más? Entonces, Aquí. ¿Qué tiempo hay desde aquí hasta acá? ¿Qué tiempo? Si hablamos que en México, ¿qué frecuencia tenemos? 60 60. Hz. 60 Hz. Vamos a suponer que yo lo aplico a 60 Hz al dispositivo, con una señal sinusoidal de ¿qué? De 60 Hz de la línea incluso. ¿Cada qué tiempo se está apagando el dispositivo? De aquí, aquí, ¿qué tiempo pasa? ¿Cuánto es el tiempo? Cada 16 milisegundos. No, Sí. Exacto, Y cada 16. 16 milisegundos. ¿Punto qué? 6 periódico. 66. 666 periódico, milisegundos. Este dispositivo se estaría apagando cada 16 milisegundos, aunque yo le estuviera prendiéndolo. En este caso, cada cuando lo estoy prendiendo también coincide. Cada cuando lo estoy prendiendo. Cada Cada 16 16.60. Cada 16 milisegundos lo prendo y cada 16 milisegundos, 16.66, ¿lo qué? Lo apago. Sí, lo estoy aplicando a qué señal,
perdón, ¿a qué, cómo se dice? ¿A qué señal exactamente? ¿A la señal de qué? De la línea de México, de México. ¿Quedó claro? Si nos fuéramos a Europa, ¿cada cuándo estaríamos prendiéndolo y apagándolo? En Europa, suponiendo que lo aplico allá en Europa el SCR. ¿Qué frecuencia tienen en Europa? Toda Europa, por cierto. ¿50 Hz? 50 no Hz. 60. Ajá. Entonces, por favor, ¿cada cuándo? ¿Cada qué tiempo estoy 20 prendiendo y milisegundos. apagando? 20 milisegundos. 20 milisegundos. Cada 20 milisegundos se enciende, cada 20 milisegundos se apaga. Entonces, esa sería la definición, ¿no? Eso tenerlo bien clarito. El dispositivo se apaga cuando cruza por cero o un poquito antes, no es necesario que cruce por cero, aunque les digo, la corriente sea inferior a la corriente IH, ahí se apaga. Entonces, pero sucede cada cuánto, 16.66 milisegundos en México y en Europa, ¿cada cuánto? 20 milisegundos. 20 milisegundos. 20. Cada 20 milisegundos. Eso es importante, ¿no? En Estados Unidos, igual, toda América es en 60 Hz, toda América. ¿Y toda Europa es en qué? En 50 Hz. 50 Hz. Entonces ahí les dejo de tarea que investiguen en Asia y en dónde más. En África, ¿no? Díganme los nombres de los continentes, compañeros. Es América, Asia, América, Asia, Oceanía, Europa. Oceanía, Europa. Falta, ¿no? ¿Cuántos van? Ya se me perdió la África. cuenta. África. África es 1. América, 2. Asia. Europa, 3. Asia, 4. Y el último que Oceanía. mencionó ya alguien, Oceanía es el quinto continente. Para presumirles cuántos. Ah, bueno, si ya lo localizaste, te lo agradezco, porque la verdad no me lo sé. Lo que cambian son las tensiones. Exacto, los voltajes son distintos, eso sí es importante. E incluso, por lo tanto, el tipo de clavijas. Cuando lleguen a viajar, pues ni modo, van a tener que comprarse su conector para adaptarlo, ¿eh? Tienen que conectar, comprarlo y ya lo adaptan, ¿no? ¿Está claro? Sí, profe. Para cargar su celular, no hay problema con el voltaje, el problema es el conector, que no es el mismo, ni modo, tienen que comprarlo. ¿Vale? Ajá, ese es un tipo, ese me parece que es de Europa, ¿eh? Sí, ahí está, es al revés, ¿no? Es al revés. Tu clavija original vino ¿de dónde? De Europa, y te pusieron tu conector para México. En cambio, al revés, cuando vas allá a Europa, ¿qué vas a tener que hacer? Pasarlo del ¿cómo se llama? Del mexicano, pasarlo al europeo, ni modo. Y por cierto, eso me sucedió a mí, que no les sucede a ustedes, se los paso al costo. De veras, porque el mundo es pequeño, si llegan a viajar hasta allá, entonces, vienen con fusible. Entonces ya se me hizo fácil, compré cualquiera y nombre, a la primera se me quemó. O sea, porque no aguantó ni siquiera que en mi cámara, creo. Puse a cargar mi cámara y ¡pum! Se fundió. Y ya le di en la torre. Entonces fui a cambiarle y me dijeron, no se puede cambiar. Pues sí, lógico que no se puede cambiar. Le dije, ya me amolé. Y entonces ya, ¿qué creen que hice? Cargador. Ya desde ese tiempo les voy a enseñar qué es lo que ando cargando desde ese tiempo. A ver quién identifica qué es lo que les voy a mostrar en la cámara. ¿Qué es esto? Es un cable de teléfono de esos antiguos. Entonces, lo uso para llevar mis llaves y así no se me olvida nunca. Pues de un lado están las llaves y del otro lado está para colgármelo en el pantalón. Bueno, pues ¿qué hice? Pues que lo pelo y dije, en lugar del fusible le puse un alambrito y ya. Y así se quedó. A la fecha lo tengo así. El día que vuelva a ir allá, me lo llevo así con todo y mi alambrito. Y no se quema.
Bueno, pero eso no es recomendable, ¿no? Por algo lo ponen con fusible, ¿eh? No, nada más. ¿Sale? Uno rompe las reglas. Bien. Entonces, compañero, de favor, sí, ¿cómo se llama? Comparte, ¿no? Lo que tengas ahí, sí, tu simulación. ¿Sí la puedes compartir, perdón? Sí, Es claro. decir, sí la tienes como para compartir, más o Sí, menos ya ver lo qué tengo. onda, ¿no? Lo que dice. Lo que nos comentó el compañero platicadito, pero pues ya tú ya lo tienes más en vivo, ¿no? Sí, Ahí está las simulaciones que Ajá. me comentó el Pusiste compañero. un Bueno, foquito, sí es un foco más. sí, es una lámpara. Bueno, la carga va a ser la resistencia y la lámpara. Y es una ¿Sí? una fuente de corriente alterna, las dos resistencias para limitar el flujo de corriente hacia la compuerta y la variable que nos va a activar o desactivar el SCR. Entonces, en funcionamiento, Ujú. bueno, le puse de 10K, entonces está como un 40% de su resistencia y mientras la voy aumentando empieza a funcionar. Y con el osciloscopio, Ajá. lo que Ah, podemos lo ver, conectaste en la carga, ¿no? ajá, lo Sí, está conecté en la a la carga, salida, ¿no? o sea, a la Sí, sí. salida de nuestro, y lo que podemos observar es que no está conduciendo y en al momento que yo varío la resistencia, empieza a conducir, si se alcanza a ver. Eso es. Eso Y es. es lo que nos comentaba el compañero del disparo, que se, a ver, lo voy a detener, ahí está, que el disparo que dependiendo de la corriente, bueno, ajá, de lo suministrado a la compuerta, podemos obtener un disparo ya sea antes o después de los 90 grados para obtener cierta potencia. Ujú. Y esa va a variar de acuerdo a la tensión suministrada a la corriente, entonces, le listo. A ver si lo podemos notar. No está conduciendo. Y empezamos a variarla. Y va a haber un punto en el que va a empezar a conducir. Ujú. Hasta donde dándonos el máximo de potencia cuando ya está totalmente, que ya nos da todo el semiciclo positivo, que es la de media onda de la fuente. Ujú. Y sería pues básicamente lo que comentó el compañero. Y bueno, y los instrumentos de medición para ver qué corrientes o voltajes estamos suministrando. No sé si también los quiera. Fíjate bien, exacto, ahí están las cantidades de corriente, pero fíjense y recuerden esto, llévense este mensaje en el resto de la carrera. ¿En dónde podemos ver mejor las cosas? ¿En numeritos o en imágenes? No sé si me dé a entender. En imágenes. En imágenes. Entonces, no sé las posibilidades que tenga ¿cómo se llama? Ajá. Tu simulador. Pero sería padrísimo que tú pudieras ver las señales en distintos lugares. Decir, ¿sabes qué? Me olvido ahorita de la señal de la carga, la voy a conectar en el resistor variable. ¿Sí me doy a Ok. entender? Para saber cómo se mueve, qué es lo que se mueve, vamos a decirlo así. ¿Sí quedó claro? Ok, vamos a ver. Porque eso nos da más idea. De todos modos lo voy a comentar, ¿verdad? Se supone que Sí, lo voy a claro. comentar en clase. Pero pues ya que tenemos el simulador, pues es mejor. A ver, sería resistor variable. Corremos. Sí, está en el resistor variable, ¿verdad? Uh-huh. Ese sería. Ahora sí, tú lo entiendes mejor, porque ahí veo dos señales. Yo no sé cuál es cuál, para que Ajá. tú me digas La cuál es el amarilla azul y cuál es. es la de la Ajá. carga. Y la Eso azul es la del exacto. resistor variable, pues el potenciómetro. Ajá. Ah, sí lo pueden mover el potenciómetro, ¿verdad? Sí. Sí lo pueden Aquí, mover, sí. en este punto deja de conducir y sí, aumentamos. Que aparece y desaparece, ¿no? Sí. ¿Sí quedó claro hasta ahí? ¿Bien? Que sería sí, cierto. Eso sí es cierto. Que se desactiva o se activa el SCR. Exacto. Eso es importante. Te hago una pregunta más, nada más, es que es lo que yo me entra como duda y precisamente es lo que quiero que ustedes realicen. No sé si realizaste cálculos o sacaste un circuito, ¿cómo le llaman ahí? Típico,
¿Sí me doy a entender? Es decir, ¿de dónde sacaste que poner un resistor de qué? De 10 kilo ohms, creo que lo pusiste ahí arriba, ¿no? Ah, sí, son, bueno, pues, por valores comerciales y para limitar la corriente Ah, debido a la hoja de especificaciones de cada, de este caso eso es. del, ¿cómo se? Es que muchos lo nombran trisistor, pero no sé si es correcto llamarlo así. Se llama tiristor también, ¿eh? Tiristor. Tiristor, ajá, tiristor, Tiristor perdón. o SCR. Sí, sí, Ujú. cierto. Bien. Ajá, sí, esos datos se sacan ¿de dónde? De la hoja de datos, ¿no? Precisamente de decir, bueno, ¿cuánto no lo vaya a quemar porque ya en la práctica, pues sí lo podemos hasta quemar, ¿no? Si nos Sí. pasamos de esos valores. ¿Sí quedó claro? Sí, y lo tomé de acuerdo a, no sé si se ve, ajá, la hoja de Sí, sí, datos. sí, se está viendo la hoja, sí. Y me Ajá. basé en esto que debemos superar una tensión mayor a 0.7, que es la de la conducción del silicio, en el gate para poder activar o desactivar el SCR. Y con corrientes pues son relativamente en el orden de milis, por eso fue la de que se escogió en K, bueno, 10K para obtener corrientes en milis y no, pues, no estar ni muy afuera del rango como en micros, ni tampoco excedernos para dañar el dispositivo. Eso es. Ajá. Sí, fue Me por parece eso. bien. Al menos ya tienen más idea de esto. Ahorita todos vamos a hacer algunos cálculos después, ¿no? Más bien vamos a hacer Sí, claro. algunos cálculos. Pero está bien ya. En general está bien. ¿Dudas, preguntas, compañeros? Hasta aquí al menos ya le vamos entendiendo, ¿no? Es un dispositivo que considero muy importante. Hay otros de su familia, por ejemplo, el TRIAC, que voy a tratar de echar las ganas para verlo. Es que a mí me interesa mucho. ¿En dónde se ocupará mucho estos dispositivos? Perdón. ¿Quién me dice? Pues. ¿En los sistemas hidráulicos, profe? Ahí en sistemas hidráulicos, por ejemplo, pero Sí. ¿qué controlarían? Pues no sé si me den. Motores. Cambiaría la variable de corriente a calor. Por ejemplo, ¿no? Entonces Sí. el dispositivo nos sirve como control, ¿está claro? Alguien ya mencionó más motores, sí, cierto. Tú puedes cambiar la velocidad de un motor con este sistema. ¿Qué pasaría en el circuito que ahorita todavía alcanzamos a ver? Le quito la lámpara y pongo un motor. ¿Qué creen que pasa? Un motor de tipo de corriente directa, porque el dispositivo ya la rectificó, ¿eh? Cuidado. Sí. ¿Es de corriente qué? Directa, el Directa. motor. Y entonces, ¿qué pasaría con la velocidad del motor, precisamente? Sería variable. La podría La puedo aumentar. hacer variable. Ajá. Desde la máxima velocidad hasta qué? La mínima velocidad, estarla cambiando. Entonces yo ya tengo un circuito de control gracias al dispositivo que nos puede manejar altas cantidades de corriente y de tensión. Entonces, por eso es que sí se ocupa a la fecha este dispositivo. Han aparecido otros de su familia, pero este sigue funcionando a la fecha. ¿Sí quedó claro? ¿Alguien más que haya encontrado alguna información de esto? Bueno, yo busqué, profe, sobre los disparos SCR y también Exacto. investigué un poco sobre el TRIAC. No sé si gusta que hable un poco sobre ellos. Sí, no, por favor. Bueno, de lo que estoy investigando, pues el TRIAC es un dispositivo pues, que es semiconductor, que tiene 3 terminales y pues se puede controlar con él el flujo de corriente en una carga, que también tiene la particularidad que pues conduce en ambos sentidos y se puede bloquear por inversión de la tensión o también cuando se disminuye la corriente por debajo del valor de mantenimiento. Claro. Ajá. Igual de lo que investigué fue como que los modelos circuitales que tiene, su curva de transferencia y algunas de las definiciones de los parámetros, al igual que alguna aplicación. De los parámetros, ¿qué me puedes decir? A ver, alguno que te haya llamado la atención, que me puedes decir, bueno, este lo encontré y esta es su definición, pues. Pues el del PGM, que es el de la potencia de pico de disipación de la compuerta, que es la disipación instantánea máxima permitida en la compuerta. ¿De qué orden anda en el que hayas localizado? De pura suerte que lo tengas.
¿El cuál? ¿El de orden? Sí, ¿qué valores? Pues, ¿qué valor más o menos? De uno de los dispositivos. No. Pues por ejemplo, del ITSM, que es el de corriente pico de alterna en estado de conducción, que está dada generalmente por 50 o 60 Hz. Eso es. Igual el ¿Pero de... valor? ¿Pero qué valor? no, O sea, ese se consigue en la hoja de datos, pues. No sé si me da a entender. Sí. O sea, ya tenemos la definición. Pues nos vamos a la hoja. Este aguanta tanto, este es menos, este es más, etcétera. Eso es importante que lo vayan viendo ustedes. Te das de cuenta que lo que trabajaste lo trabajas simultáneamente. Ves la definición y dices, me voy a la hoja de datos. Pues este es tal valor, este es de tal valor. ¿No? ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que quiero que hagan. Finalmente lo que debemos de hacer. O sea, no podemos utilizar cualquier dispositivo. O sea, hay dispositivos que para cierta potencia, para cierto valor de corriente, etcétera, etcétera. ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que quiero. Sí, profe. Muy bien, Oscar, está bien. ¿Alguien más? Yo encontré aplicaciones comerciales, no sé si las pueda decir. Sí, por favor. Bueno, del Tiristor yo encontré que otras aplicaciones comerciales son principalmente en electrodomésticos, como iluminación, calentadores, control de temperatura, activación de alarmas, velocidad de ventiladores y en herramientas eléctricas para accionar controladores tales como velocidad de motores o cargadores de baterías. Y en equipos para exteriores tenemos aspersores de agua, encendido de motores de gas, pantallas electrónicas, entre otros. Y que la primera aplicación a gran escala de los tiristores fue para controlar la tensión de entrada proveniente de una fuente de tensión, como un enchufe, por ejemplo. Y esto fue a comienzo de los 70s, que se usaron para estabilizar el flujo de tensión de entrada de los receptores de televisión a color. Ajá, sí, cierto. Sí, cierto. A la fecha se siguen utilizando de otra manera, aunque ya tienen problemas, porque aparecieron unos problemas que antes los ignoraron. Los voy a medio platicar cada vez que avancemos en el tema, los voy a platicar porque sí es importante que al menos se los lleven como información, ¿no? De que sí metieron problemas. Antes les hizo fácil, ahí va, y después dijeron, no, ya tenemos problemas por culpa del dispositivo. ¿Sí está claro? Pero bueno, lo voy a platicar poco a poco. Muy bien, Edwin. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, que conste. Está bien. Fíjense bien lo que voy a comentarles a continuación, el tiempecito que me queda de conexión y después nos volvemos a conectar. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. Les voy a pedir que la mayoría, o sea, los que puedan más bien, bajen una aplicación de osciloscopio. ¿Para qué? Para que tengan un osciloscopio bien chafa, pero que pues viene a ser barato. O sea, barato, pues, más bien cuesta 0 pesos, digamos. Pero ya tendrían un osciloscopio en su computadora. Lo desarrolló un alemán. Hay varios autores de estas cosas, pero la verdad, pues, yo dije, es bien fácil de bajarlo y además, pues, de operarlo igual. Tiene muchos defectos, sí, tiene defectos, porque es un osciloscopio, pues, poco comercial, es decir, no tiene muchas limitantes, ¿no? Y precisamente quiero que ustedes las descubran conforme avanza el curso, digamos, lo que nos resta del curso. Entonces, pongan atención, ¿no? Les voy a mostrar algo, ¿no? Déjenme ver dónde quedó. ¿Ahí se está viendo, compañeros, o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí va. Lo que me interesa es bueno, que yo ya lo eché a andar, pero ya descubrí que está medio chafa el osciloscopio, pero dije, bueno, pues de perdida para que el alumno haga algunas cosas, sobre todo ustedes que están en el área de dispositivos, les voy a pedir una cuestión de que lo apliquen, los que puedan,
Y lo voy a dejar en equipo igual, es decir, que ojalá y cuando menos uno de cada equipo lo realice. Ahí está, compañeros. Este osciloscopio que están viendo aquí realmente es un programita. Entonces ahí lo pueden conseguir en esa página. No sé si esté claro. Esta página que están viendo ahí nos proporciona el paquetito. Y ya ustedes lo que van a hacer es trabajarlo por fuera. ¿Cómo se trabaja este osciloscopio? Ya una vez bajado el paquetito, lo que hace es a través de las tomas de audio, es decir, la frecuencia o el ancho de banda del osciloscopio está limitada precisamente a las frecuencias de audio. Entonces, ¿cuáles serán o por dónde podrían ustedes implementar las puntas de este osciloscopio? ¿Quién me dice? En su computadora, lógicamente. ¿Por el jack de audífonos? Exacto. Pero no, para entrada, compañero, entrada. Micrófono. Tú vas a hacer un osciloscopio por el micrófono, la entrada de audio del micrófono. Ese va a ser tus puntas del osciloscopio. Pero en lo personal, pues yo dije, cuando lo encontré, dije, no la vaya a regar, porque con cualquier voltaje superior, por ejemplo, Sí, profe, por ejemplo, ahí uno influye mucho la tarjeta de audio que tenga cada computadora. Es una. Eso es. Otra, se tiene que debe tener una alta impedancia para que no se dañe la tarjeta de audio de la computadora. Hay interfaces de audio, hay interfaces de audio que soportan ya sea cualquier instrumento, cualquier cosa, y están dedicados a eso, pero en se podría usar la misma computadora también como generador de funciones porque también se puede emitir frecuencias por los audífonos y como osciloscopio en el micrófono, pero sí deben, creo que hacer un arreglito con resistencias para que sea alta impedancia la entrada y no dañe la tarjeta de audio, porque las de la computadora son muy sencillas. Sí, muy sencillo y soportan bien poquito. La verdad ni he sacado el dato, pero ustedes lo obtienen. No es difícil. Se pueden ir a internet o simplemente ver el manual de su propia computadora y decir, no, ¿sabes qué? El voltaje pico que soporta tu micrófono, voy a inventarlo, es de 5 volts. Si te pasas de 5, adiós, tarjetita, te la echas, Entonces, lo pueden trabajar así o de plano hacer lo que yo hice, o trátenla de conseguir. Yo la verdad ni la conseguí uno antiguo. Es un pequeño convertidor, convierte el conector de USB a audio. Entonces, ese puede ser el camino. No sé si me da a entender. Sí, también había visto unos dispositivos así que tenía, el convertidor de USB a micrófono. Ajá. Entonces, fíjese bien, déjenme ver dónde está. Aquí está, miren, a ver si sale a la primera. Y si no, pues ahí se espera. Ahí está, miren. Ese que están viendo del lado izquierdo, ese es el conector del que hablo. Y bueno, pues si la riego, por X, que espero que nunca la riegue, o ustedes la rieguen, ¿qué es lo que se quemaría? Pues ni modo, se echan este conector, se lo echan, este adaptador, lo queman, pero ya no es tan caro. Ahí está el precio, ¿no? Según ellos, a 62 pesos. Bueno, ya ni modo. Esa es la otra, y además está bien caro ¿cómo se llama? Para que te lo lleven. Te sale más caro la entrega que lo que cuesta el condenado. Antes de la pandemia, profe, yo recuerdo que esos los conseguía como en 10 pesos. Sí, es cierto. Sí, sí. Pero ahorita como todo está cerrado, por eso es mi gran temor. Sí, cierto, llegaban a costar 10 pesos. Pero bueno, nunca lo compré sinceramente, pero sí los vi en 10 pesos. Pero bueno, el chiste es que yo conseguí uno, más bien yo tengo uno muy antiguo que precisamente servía para grabar lo externo, nos servía para convertir, digamos, a la computadora en grabadora, vamos, porque yo tenía mis cintas de audio y las quería recuperar, y bueno, lo hice a través de este aparatito. Ahorita se los voy a ir mostrando, ¿no? ¿Sale, vale? Pero bueno, lo importante es que consiguieran esto para no dañar su tarjeta de ¿qué? De audio. ¿Quedó claro? Pero bueno, ahorita les sigo comentando del osciloscopio. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Entonces ahí lo tiene, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el osciloscopio? Ahí está, miren. Del lado izquierdo está el aparatito mío, que es el convertidor de USB a audio, pero está regrandotote, ¿no? Ese no
Ese es porque sirve para otras cosas además. ¿Sale, vale? Por ejemplo, tiene entrada de, ¿cómo se llama? Este sí tiene entrada para fibra óptica. Entonces, pues está re bonito. Está muy sobrado, pues este sí sería caro. Bueno, ahorita nos regresamos, ¿no? Ahorita nos volvemos a conectar. Ahorita nos vemos. Dale, ahorita nos vemos. Bye. Pues muy bien, entonces continuamos explicando un poquito esto del osciloscopio. Como les comentaba, pues espero que algunos de ustedes hagan estos ejercicios con ese osciloscopio que está un poquito, más bien es bastante malo, pero bueno, nos sirve de algo, ¿no? Bien, entonces, fíjense bien. Bueno, entonces fíjense bien, aquí está lo que puede hacer el dichoso osciloscopio. En este caso está en modo tiempo, y en la siguiente imagen ya se muestra en modo XY. Entonces nosotros podríamos hacer la gráfica del diodo, del transistor, etcétera, que es lo que me interesa a mí, básicamente en este curso, ¿no? Entonces, es lo que les voy a pedir que lo realicen. Entonces, repito, ¿cuáles serían las limitantes que debemos de tener cuidado? ¿Quién me dice? Proteger la entrada de la computadora, ¿no? O saber cuánto es el voltaje pico. Sí, ¿no? Entonces, alguien ya lo dijo, porque me acuerdo que alguien lo dijo y no me fijé quién, la verdad, pero alguien ya dijo, ¿cómo podríamos nosotros protegerla? De alguna manera proteger, si lo trabajamos directamente. Yo la verdad preferiría que compraran ¿cómo se llama? El conector USB a audio, y bueno, pues ya al menos pues si lo llegan a quemar ese no pasa nada, no pasa de 20, 30 pesos, no sé cuánto cueste, ¿no? Me refiero si van a una tienda. Porque así por entrega se les recaro. Pero bueno, al menos no se quema su computadora. Entonces, ¿cómo podrían proteger su computadora? O incluso ese conector, no importa, pero proteger. ¿Cómo le podrían hacer? Repito, alguien ya lo dijo, ¿eh? Un arreglo de resistencias para disminuir el voltaje pico que se aplica a la entrada de audio de la computadora. Sí, fíjate que ni siquiera necesitas más allá de una resistencia. Con un resistor lo consigues. Ajá. Lo importante es entender el concepto. ¿Cuál es el concepto? Ese que voy a tratarles de transmitir. Pongan mucha atención, porque pues así de esta manera pues aseguramos, ¿no? Claro que es muy básico, repito. ¿Por qué básico? En el aspecto de que, bueno, si dicen, no, pues es que para la respuesta en frecuencia sería pésimo, sí, cierto. Pero bueno, al menos como algo básico, lo haría de la siguiente manera. Fíjense bien. Vamos a suponer que estas dos terminales, bueno, incluso déjenme borrar todo otra vez, perdón. Primero la voy a poner de color rojo. Entonces, este conector rojo es digamos, la parte viva del micrófono. Estoy hablando de la entrada del micrófono. Y la de color negro
es la referencia. ¿Sí quedó claro? Vamos a suponerlas así. ¿Qué va adentro o qué tiene adentro todo aparato de medición, todo aparato en general? Tiene una impedancia. Esa impedancia, ahorita yo la voy a representar con R. Entonces hay una impedancia entre los dos bornes, donde esos dos bornes, a ver, ¿quién me dice cómo se llama? Porque hace ratito hasta me corrigió un alumno. ¿Cómo se llama la entrada que tenemos en nuestra computadora? Alguien que me diga cómo se le llama a la entrada. El conector, pues, ¿cómo se le llama? Jack 3.5, ¿no? 3.5 milímetros. Bueno, Jack. O auxiliar. ¿Cómo? Es de 3.5, ese es el tamaño. Pero su nombre es, perdón, no Jack te escuché. macho. Jack. No, el que tiene la computadora, por cierto, es Jack hembra. Ajá. ¿Sí se acuerdan o no? Ahí Sí. es un orificio. Vamos, es un tipo hembra. El que tenemos como Jack macho es el que, digamos, vamos a introducir para hacer las puntas precisamente del osciloscopio. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, ese es borne rojo, borne negro, y tiene una resistencia que le voy a llamar resistencia interna ¿de qué? ¿Quién me puede decir si le pongo RI, qué simboliza RI? ¿La resistencia interna de qué? Para este caso que trato de explicar, pues. ¿De qué es esta resistencia interna, valga la expresión? La estoy encerrando. ¿De qué es la resistencia interna? Es la resistencia que nosotros mediríamos si colocáramos un ómetro en las terminales. La resistencia que ¿De posee. qué? Repito. ¿Cómo no lo escuché, profe? O sea, ¿de qué es esa resistencia interna? Finalmente ya hasta me dijiste el procedimiento, un posible procedimiento. No es muy válido, pero bueno. ¿Es la de la tarjeta de audio? Tarjeta de audio, de la tarjeta de audio. Esa es. Entonces, una puede ser con ómetro, pero realmente ahí obtendrías la resistencia interna de la tarjeta de audio, pero pues resulta que luego la tarjeta de audio tiene ahí un capacitor que nos estorba y no la podemos obtener con un ómetro. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, ¿cómo la podríamos obtener? La resistencia interna de esa tarjeta de audio. Ya alguien lo expuso, al fin y al cabo. ¿Qué le pondríamos por fuera? O sea, ya nos olvidamos de lo que hay adentro. ¿Qué le puedo poner por fuera? Y sirve que la protejo. La resistencia. ¿Una resistencia en qué? En serie. ¿De qué valor la pondrían para protegerla y decir, pues así ya muchas si nos fallan, ¿no? ¿De qué valor quieren ponerla? Muy alta. La ponemos, por ejemplo, de... ¿Les parece? Exagerando, ¿eh? No lo sé. ¿10 qué? 10 megohms. Suponiendo que la conseguí, digo, no, pues ya muchas sí se dañan, ¿no? Y entonces ya de esta manera ya protegí mi tarjeta. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que se me ocurre de mala pata. Dice, a ver, ¿qué pasa? No. Bueno, sí, así sí lo pueden hacer, ¿eh? Tienen un transformador. ¿De cuánto es su valor eficaz de un transformador que ustedes tengan ahorita? ¿Les parece de 12 volts? Sí, profe. 12 volts, ¿qué? Eficaces. ¿Está claro o no? ¿Cuánto sería el valor pico de ese transformador? Es senoidal, recuerden. Serían 16.97. Exacto. Vamos a suponer, lo cierro, ¿no? 17. ¿Cómo lo obtuviste? Multiplicándola por la raíz de 2. Exacto. Entonces, 17 volts pico. Imagínate cuánto sería pico a pico. ¿Cuánto nos da pico a pico?
34 volts pico a pico. No, pues ya con eso, si lo conectas directo, ¿qué le vas a hacer a tu tarjeta de audio? Quemarla. Dios, tarjeta, ya la quemaste. No. Entonces, para eso sirve este resistor de 10 megohms. ¿Quedó claro? Entonces dices, bueno, entonces, ¿cuál es la función? Si yo les preguntaba, ¿cuál es la función de este resistor? ¿Para qué nos sirve en esta aplicación? Reducir el voltaje, pico. ¿Sí? Una es reducir el voltaje y la otra es limitar la corriente. Cualquiera de los dos enunciados es correcto. Vamos a suponer, porque esto nada más es un ejercicio inventado ahorita, que de los 34 volts pico a pico, bueno, no es cierto, porque tengo un voltmetro. Lo mido con un voltmetro y digo, ¿sabes qué? Sí es cierto, mi transformador está dando, ¿qué? 12 volts eficaces. Y luego pongo el mismo voltmetro de este lado y vamos a suponer que se redujo, voy a inventar ahorita, a 1 volt. Entonces ya lo atenuó, ¿sí lo ven o no? Ya lo atenuó. Entonces, ¿para qué sirve esta punta? Bueno, ¿cómo se llama? Este resistor es como una punta atenuadora, ya lo atenuó. Entonces la pregunta es, ¿cuánto, para este ejercicio inventado, cuánto vale la resistencia interna de tu tarjeta de audio de tu computadora? ¿Cuánto vale? Ya tenemos todos los datos para obtener el valor de esta resistencia que está inventada, repito, no la sé, no la tengo el dato, pero lo podría calcular con este ejercicio, siempre y cuando este resistor sea grande, no le vayan a poner uno de 10 ohms porque adiós, lo queman, no, de 10 megohms, que tenga, ¿qué colores debe de tener, compañeros? ¿Quién se lo sabe? Colores del resistor. El primer color, Café, negro, verde. Café negro, verde. Café negro, verde, exacto. ¿Sí es verde? ¿Seguros? No me acuerdo. No sé. ¿Verde y qué? Ya la regué porque no es verde. Ese no era verde. Bueno, este es verde, se los juro. Y luego el otro, ¿qué color sí dijeron? estaba bien. No. Sí estaba bien, café negro, ¿verdad? Estoy bien. Sí, es Café negro, ¿qué? Negro, y luego el último era verde. Ok, ya está. O sea, siempre y cuando eso se cumpla, pues se los doy por bueno. Ya así protegemos a nuestra... Pero entonces el ejercicio dice, le metí 12 volts eficaces y luego el otro lado me mido, ¿cuánto? 1 volt. ¿Cuánto vale la resistencia interna? ¿Lo podrían hacer o no? Sí. No es muy difícil porque es una malla, no sé si lo vean. Es una malla formada por ¿qué? ¿Cuántos elementos? La fuente, un resistor de ¿cuántos megohms? 10. 10 megohms y la resistencia interna de la tarjeta de audio. Entonces, ¿cuánto sería, cómo se dice? El valor de la resistencia interna, porque pues tenemos todos los datos, ¿no? Primero, ¿qué harían, compañeros? ¿A qué es igual por ley de Ohm la resistencia? Voltaje por corriente. Voltaje, no, es voltaje sobre corriente. Sobre corriente, ajá, perdón. Sobre corriente. ¿Cuánto es el voltaje en el resistor del ahorita inventado, de la tarjeta? ¿Cuánto vale el voltaje? 1 volt. 1 volt. 1 volt. Ahí está. ¿Cuánto vale la corriente? Esa es la que hay que encontrarla. ¿Cómo obtendrías el valor de la corriente en este circuito? ¿Ese sí se podría medir con un ohmmetro? Digo, con un amperímetro. Sí, pero fíjate que aquí mismo ya con el puro voltmetro ya lo puedes obtener. Sí, obtienes la diferencia de potencial en la de 10 megohms y la divides entre 10 megohms y ya te da la corriente. No sé si lo veas. ¿Cuánto es la diferencia de potencial en el resistor de 10 megohms? ¿Quién me dice? Es decir, el voltaje. 17 menos ¿cuánto? Menos 1. Menos 1 sobre la resistencia que vale ¿cuánto? 10 megaohms.
10 megohms. Entonces, ¿a qué es igual esto? Es un volt sobre ¿qué? 17 menos 1. 16. Entre 10. Medio. Exacto. 16 entre 10 toca punto 16, ¿no? No, a 1.6, mentira. Sí, ¿verdad? Sí, es 1.6 porque es la menos 6. 1.6 microamperes ya. Y divide 1 entre 1.6 microamperes, por favor. Da 625 kilo ohms. 625 Kilo ohms. Esa es la resistencia que ahorita inventé, ¿eh? No sé si sea cierto. 600, ¿qué dijiste? ¿20 qué? ¿5? 25 kilo ohms. Esa es la resistencia interna que tendría mi tarjeta de audio. Y ya no la dañaría, pero ¿para qué sirve esta de 10 megohms? Precisamente como punta atenuadora, pero ya tienes incluso cuánto atenúa esta punta atenuadora, valga la expresión. ¿Cuánto atenúa? Para este ejercicio. Órale, compañero, les hizo daño las vacaciones, no inventen. 17 veces, ¿no? 17 veces, pero a ver, que quede claro, lo acabo de inventar, esto ni lo he hecho, yo la verdad ni lo he hecho en mi tarjeta, así que no sé cuánto ve. Sí me doy a entender, que la verdad sí tengo un transformador por ahí, ni me acuerdo cuánto es, pero bueno, no es de 12, es de más de 12. Pero no importa, si yo consigo mi resistor de 10 megohms, no se daña mi tarjeta de audio. ¿Sí quedó claro? Y puedo encontrar que con esta punta ya puedo manejar como si fuera una punta atenuada, nada más sabiendo que atenúa. Para este ejercicio, ¿cuántas veces dijeron? 17. 17. Todo voltaje que entre, lo mido, etcétera, etcétera, pero lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 17, Por 17. ¿no? Por 17. ¿Sí? O sea, lo que mida el osciloscopio lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 17. Y ya puedo hacer mis experimentos. Y la otra es de plano trabajar con puros voltajes bajos. Dijo, mejor me evito broncas y trabajo con voltajes ¿qué? Bajos. ¿Cuál es la ventaja de esto que estoy tratándoles de platicar? Que este paquetito les proporciona dos cosas. Les proporciona el osciloscopio y les proporciona ¿qué? El generador. ¿Sí quedó claro o no? Déjenme ver si lo tengo. No lo tengo. Permítanme un segundito. Déjame ver dónde está. Ahí va. Ahí se ve o no, compañeros. Ya. Entonces, ahorita la entrada, precisamente como no tengo el adaptador lo estoy usando con mi micrófono. Eso que se está viendo, esas variaciones, es mi voz. ¿Sí quedó claro? Sí. Es la voz. Entonces ya tengo ahí funcionando mi osciloscopio. Ahorita, por cierto, con un canal. Bueno, se supone que sí he hecho andar los dos, ¿cómo se llama? Canales. Pues se vería en los dos. Ahí está, ¿no? Ese sería ya mi voz en los dos canales. El micrófono, por lo tanto, está captando señales ¿qué? En estéreo. ¿Quedó claro? Y la otra bondad que tiene se los voy a mostrar, es que tiene un generador. Ahí está. El generador son dos canales, el izquierdo y el derecho. Y tiene para señales sinusoidales, triangulares, cuadradas, etcétera. ¿Sí quedó claro? Hasta ruido blanco, ruido rosa, etcétera. ¿Quedó claro entonces?
Entonces yo puedo trabajar con esto sin dañar el circuito. Digo, la tarjeta de audio. Puedo trabajar el generador y el osciloscopio. ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? Ya para trabajarlo el osciloscopio y el generador, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito o qué necesitan ustedes hacer para echarlo a andar el osciloscopio? Ahorita repito, es lo que se ve, pues es porque tengo activado mi micrófono y entonces está captando las señales de mi voz. Pero entonces, ¿qué tienen que hacer para lograr hacer un osciloscopio? Con el adaptador y conectarlo ahí. Pero ¿cómo lo puedes conectar? Esa es la pregunta. Sería con un, ¿cómo se llama? Un plug. O sea, un Exacto. conector macho de 3.5, ¿no? Conectar. Eso es. Perfecto. Entonces, en primer lugar, lo que debo de conseguir es lo que yo ya hice. Ahí con el poquito de material. No, es cierto, eso sí tengo algo de material, pero ahí va, ¿no? Se los voy a tratar de mostrar, ¿no? Entonces, ¿qué debo de conseguir? Esto, miren, es el plug, ¿cómo se llama? Macho. 3.5 creo es, ¿no? El tamaño, 3.5. Y luego del otro lado, lo recorté. Puntas caimán. Y le puse, ¿cuántas puntas caimán deben de quedar? 4 o 3. 3. No pongan 4. ¿Por qué no pongo 4? Porque uno es común. Porque uno es común, no tiene caso poner 4, la van a poner 3. 3 nada más. ¿Sí quedó claro? Profe, por ejemplo, Entonces, ahí en tu programa, es que hay unos que te piden aparte de, bueno, la interfaz de audio o la tarjeta de sonido, depende cuál compren. Por ejemplo, usted tiene una interfaz y hay unas tarjetas que instalan su propio programa, pero hay otros que te piden un programa aparte. Es el que el programa no se lo pide aparte. Hay uno que es, creo que se llama ASIO4 o no me acuerdo muy bien, y tienes que configurarla aparte. ¿Usted lo configuró o así automáticamente agarró? Agarró automáticamente. ¿Por qué? Porque compré, bueno, no sé si ya se lo mostré a ustedes, creo que no, ¿verdad? Se los voy a tratar de mostrar, ¿no? Permítanme un segundito. Esta tarjetita bueno, no me acuerdo si se las mostré o no, pero ahí va, ¿eh? Esta tarjetita que les voy a mostrar, esa la venden, pues les digo que cuesta bien barata, ¿no? Pero lo malo es que ahorita, pues si la quieren comprar en línea, les sale recara, ¿no? Les digo, sale más caro. Este no requiere nada, compañeros, nada más con que lo conecten al USB. En ese momento ya estas dos quedan habilitadas. Bien. Estas ya quedan habilitadas. Permítame un segundito, es que sí estoy recibiendo una llamada. Permítame un segundo. Sí, profe. Sí.
Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? El plug. Y serían dos plugs de estos de jacks de tipo, ¿cómo se llama? Macho, con su cable, lógicamente. Y yo, ¿por qué requerimos otro más? A ver, ¿quién me dice por qué? Para esta aplicación que quiero hacer. ¿Por qué aparte de estos 3 que hice, requiero otra? Otra No punta la igual. entiendo. Una sería para La entrada y el la salida, ¿no? copio. ¿Sí quedó claro? Para la entrada del micrófono. Y esta otra que les estoy mostrando, que la hice bien rara, es que quise dejarla en una punta, miren. Esta punta es del generador. Entonces, tenemos en este paquetito, tenemos que osciloscopio y tenemos que generador. Los dos de no muy buena calidad, pero que en sí nos sirven para al menos hacer unas curvas, digamos, el tiempo que nos alcance para hacer la curva del diodo, hacer la curva del transistor y ahí muere, ¿no? ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. Esa es la broncota. Lo dijo que en Ese equipo, sí es ¿no? una broncota. Y no, Profe, exacto. Eso es lo que quiero. profe, hay Trabajen en otra equipo, situación. compañeros. Si no, que corten unos de los Dime. que tengan. De los Las computadoras auriculares. modernas ya no tienen independiente la entrada de audífono, la entrada de micrófono y la salida de audio. Ya lo tiene integrada todo en un mismo plug. De hecho, no sé si ha visto que los audífonos, bueno, por ejemplo, los que yo estoy usando, el ya 3.5 tiene 4 separaciones, que son las dos salidas de audio, la tierra o el común y la entrada del micrófono. Ya no viene separado, entonces ahí cómo le podemos hacer. Yo digo que en equipo, ¿no, profe? Lo que pasa es que tú mismo me estás dando la respuesta. Si tú tienes cuatro, fíjate bien, tienes 4, entonces la idea es que identifiques cuáles son esas 4, ¿sí me doy a entender? ¿A cuál pertenece el audífono y a cuál pertenece el otro, ¿cómo se llama? El micrófono. ¿Sí ya me di a entender? Pero la única forma que tenemos de investigarlo es quitar los audífonos y quitar ¿sí me entiendes? Ese tipo de cable, decir, aquí están los alambritos o los cables, ya los recorté y que finalmente fue lo que yo hice. Claro que yo no eché a perder ¿cómo se llama? Un micrófono, ¿no? Sino lo que se fue a echar a perder fue un cable que tenía, digamos, tipo del RCA, se los quité y le puse en su lugar, ¿qué? Caimanes. Esto fue lo que yo hice. ¿Sí ya me di a entender? Sería lo que tendrías que echar a perder un cable, los de audífono y cuáles son los de qué, los de micrófono. ¿Quedó claro? ¿Cuál es la otra opción? Conseguirse la tarjeta que les mostré. ¿La tarjeta qué? De sonido. De sonido, esta de audio, que convirtió tu salida ¿qué? USB a audio. Es decir, el paquetito ¿cómo se dice? El programita, digamos. A ver, ahorita se los muestro. Perdón. Permítame. Aquí está. Ahorita no lo tengo conectado, por desgracia, pero lo podría hacer en un momento determinado. Fíjense bien, aquí está donde dice ajustes. No sé si lo vean ahí, compañeros. Dice salida auriculares, ¿no? De mi no, en este caso, incluso la salida ahorita la tiene identificada como una bocina que tengo yo conectada a través de Bluetooth. ¿Sale, vale? Y la entrada es a través del micrófono. Pero si yo le puncho aquí, yo ya puedo escoger la entrada por USB. ¿Está claro? O le puncho aquí, puedo escoger la salida por USB. Ahorita no es el caso porque siquiera la tengo conectada. Deje ver si la admite ahorita para que lo visualicen, ¿no? Ahí está, ¿no? Permítanme. No, ahorita no la admitió. Ah, sí, creo que sí. Ahí está, ¿no? Ahí está la mezcla estéreo, el micrófono, etcétera. Permítame, déjame ver si ahorita lo...
o vuelve a emitir. Permítame un segundito. Ahora sí. Ahí sí lo ven, compañeros. Ya. Entonces, fíjense bien, ahí la entrada, la que me interesa es la entrada. Ahí está, ya apareció y ya yo puedo escoger el micrófono de USB. ¿Por qué? Porque ya le introduje el aparatito este que yo tengo, que la verdad, lo que yo tengo no es el convertidor así sencillo, sino lo que tengo es un aparato que puede grabar también, o sea, puede grabar a través de la computadora, pero graba al fin y al cabo, y además puede grabar a través de fibra óptica. Es ya un poquito más complejo, pero bueno, lo importante es que ya vieron que ya puedo yo escoger. Ahorita está por micrófono USB, digo por micrófono normal o por micrófono USB. Aquí si le doy, pues ya tendría yo ya mis puntas habilitadas. ¿Quedó claro? O en su defecto, pues también el audífono ya lo puedo poner por USB, ¿ya lo vieron? Aquí está por USB. Entonces ya quedó por USB las dos. ¿Vale? Entonces la sugerencia sería tratar de conseguir ese conector. Y si no, pues ni modo por las entradas de audio, pero tiene razón el compañero, ya actualmente están así. ¿Quién fue el que dijo que ya estaban así, compañeros? ¿Quién me puede indicar? Yo, profe Luis. Oye, Luis, una preguntota. ¿Cómo está indicado, independientemente, cómo está indicado tu entrada? Es decir, si tú te asomaras a tu computadora, el agujerito, digamos, la hembra, ¿cómo está indicada? ¿Qué dibujito tiene? Porque ni siquiera yo la encuentro. Yo acabo de adquirir una computadora y ni siquiera me he volteado a ver en dónde está la entrada esa que me dices, ¿no? Sí, tiene el dibujito de unos audífonos, pero como de diadema, o sea, los que ya incluyen los auriculares y el micrófono. Lo vi. Hasta ahorita lo vi, no te miento. Ya. Y tiene el audífono y tiene ¿cómo se llama el otro? El micrófono, ya juntos, ¿no? Y por lo tanto tiene los conectores, como tú dices, de 4, ¿verdad? 4, digamos, 4 líneas, vamos a llamarle así, 4 líneas, ¿no? Entonces hay que identificarlos, eso es lo importante, identificar cuáles son. Lo importante aquí sería si son compatibles. Yo para mí que sí son compatibles, al menos si quieres utilizar el puro generador, pues lo puedes meter nada más el plug normal, y si quieres utilizar el puro osciloscopio, metes el plug normal y va a funcionar, ¿eh? Eso ya está hecho compatible. Sin embargo, tendrías que conseguir un cable con el plug de ¿cuántos? De 4 líneas, de 4, ¿verdad? Tiene 4 divisiones, ¿no? 3. Sí, profe, 4. 4, tendrías que conseguirlo y entre comillas echarlo a perder, es decir, recortarlo y decir ya hice mis puntas de generador y mis puntas de ¿qué? En internet aparecen las imágenes de cómo está el cable para conectarlo, el diagrama. Está. Entonces, en dado caso, si ya está, ¿para qué le hacemos de emoción? Claro que todos tienes que recortarlo, me refiero a hacer las puntas. ¿Sí ya me di a entender? Pero sí va a tardar, si lo compran, va a tardar más el envío, profe, porque pues creo que ahorita se ha cerrado Steren y las demás tiendas de electrónica por semáforo rojo. Está cerrado. Sí, cierto. Pues ya bailamos, ¿no? Ya bailamos, ¿no? Si tienen una computadora viejita, ya la hicimos. Y si no, ya bailamos, ¿no? O sea, qué mal.
porque todavía con la viejita pues puedes ahí recortar uno de los cables normales y decir ya tengo aquí mis puntas. Entonces lo voy a tratar de dejar muy específico la próxima clase, ¿sí quedó claro? La próxima clase se las voy a dejar ya como más a detalle de lo que yo pretendo. Y ya lo dejamos entre comillas un poquito abierto, ¿no? De decir en buena onda, lo pudimos realizar nosotros, aquí está. Los que no pudieron, pues ya ni modo, ¿no? Tampoco me voy a poner ahorita, pues sí, la situación no está como para ponerse que a fuerza lo hagan. Por ejemplo, es el caso que yo les expongo. Si no ha sido por esta cosa que tenía yo, pues ya no la hubiera hecho, ¿no? Yo no hubiera arriesgado mi computadora, que es nuevecita, por cierto. Dije, no, la riego y ya la acabé, ¿no? ¿Sí está claro? Pero vamos a tratarlo de hacer, ¿les parece o no? Sí, profe. Entonces, lo que yo requiero para la próxima clase, compañeros, que me den esa información, si consiguieron el conector, o qué posibilidades tienen por equipo preferentemente, para ya finalmente dejarles la tarea completa, ¿no? ¿Les parece? Sería la tarea final, vamos a llamarle así. Bueno, todavía trataríamos de hacer otro experimentillo por ahí, pero la final sería esto. ¿Les parece? Sí, profe. Muy bien. ¿Para cuándo es lo de la entrega? Ya, es que me lo mandaron, me sacaron de uno de sus compañeros, ya me mandó lo de la compuerta inversora. ¿Para cuándo es, compañero? Para el lunes, profe. Para el lunes, profe. No se les pase, entregarlo el lunes, por favor. Y ya no me hagan bolas, porque yo dije, ya me lo reprobé a todos, menos a este cuate, ¿no? profe. Entonces, exacto, ¿no? Lo que pasa es que no encuentro dónde lo anoté, pero sí lo anoté, ¿no? Sí, ya lo encontré. Sí, es para el lunes. Sin hablar. Bueno, está bien. ¿Sale, vale? Entonces nos vemos el día lunes, compañeros, por favor. Participaciones, profe. Profe, ¿le podemos dar nuestros nombres de las participaciones? Ya los anoté. Villa Miranda, ¿sí lo anotó, profe? López. Mendoza Parra. Luis Miranda, ese. No, Villa Miranda, profe. Luis Ramírez, ya está. López, ¿Qué más? López. Sí, Luis Ramírez, profe. Mendoza Parra. Villa Miranda. Mendoza Parra, ¿qué hizo? Los comentarios sobre el TRIAC. Ajá, Mendoza Parra, sí, cierto. ¿Qué más? Villa Miranda, profe. Ese sí lo anoté. López. ¿Cómo? López. ¿Y usted qué dijo? Cuando dijo lo del para obtener la resistencia. No se cuenta. Gómez Ramírez, profesor. Ajá. ¿Gómez Ramírez? Pero es Oscar, ¿o quién es? Gómez Sí, Ramírez. Oscar Arturo. Está bien, ya lo anoté. ¿Quién más? ¿Hernández qué? ¿Luna? Bueno. Edwin Márquez Arcos. Rojas, profe. Villanueva ya quedó. ¿Quién más? Hernández Díaz. Ujú. Edwin Arcos, lo de las aplicaciones. Edwin Arcos, sí, ya quedó. Márquez Rojas, Sí. asesoría técnica en el audio, profe. Pues sí, cierto, ¿no? Sí, está bien. Bueno, ya están. Entonces, compañeros, nos vemos ¿qué? Lunes. El lunes sin por falta. favor. El lunes. Sale, cuídense, Sale, nos vemos, profe. que estén bien. Hasta luego, profe, igualmente. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego. Ya no falten, porque ya Luego, les anoté prof. sus faltas, gachos. Bueno, varios. ¿Vale? Órale.